Mucha expectativa se ha generado en el este rionegrino a partir del anuncio de las grandes inversiones en materia energética, puntualmente en Punta Colorada, Sierra Grande y en el puerto de San Antonio Este. Licuefacción de gas natural por un lado y oleoducto para la exportación de petróleo por otro. Ahora bien, ¿cuál es el rol que va a tener, por ejemplo, la capital de la provincia de Río Negro, Viedma, en todo este nuevo entramado? Hay una consultora que se llama Praxis que entregó a algunos funcionarios del gobierno provincial en las últimas semanas un estudio bastante interesante sobre cuál puede ser el rol no solo de Viedma, sino de buena parte del Valle Inferior en relación a toda la movida económica que va a generar esta inversión, que ya la está generando por otra parte. Este estudio plantea 3 escenarios. Uno, vinculado a la transformación que puede generar para toda la región esta inversión varias veces millonaria en dólares. Otro que plantea que puede haber un impacto medido. Y una tercera, que es la más pesimista, que indica que puede tratarse de un inicio de una economía de enclave, es decir, que no derrame beneficios al resto de la región y a muchos empleados en líneas generales. El estudio tiene algunos datos muy interesantes, por ejemplo, lo que está pasando en Sierra Grande puntualmente. Describe que en 2024 hubieron 51 habilitaciones comerciales en todo el año. Para 2025, con el anuncio de las obras ya realizado y con los primeros trabajos en la localidad, ese número trepó a 176 nuevas habilitaciones comerciales. Y en lo que va de 2026, cuyo último registro es el mes de mayo, ya hay otros 89 nuevos emprendimientos. De esos 89, 14 son específicamente del rubro energético. El impacto es más notable todavía si se tiene en cuenta que a nivel nacional el cierre de pymes es diario, cotidiano, es una escena más de lo que vivimos todos los días. En el caso de San Antonio Este, el horizonte es un poco más lejano porque estos barcos recién van a estar operativos a partir de 2030 y 2031 y esto hace que la expectativa sea algo menor a lo que está ocurriendo en Sierra Grande. Un punto que este estudio refresca es el poco canon y la poca recaudación que va a tener el Estado provincial a partir de estas inversiones. En el oleoducto la inversión es de alrededor de 3.000 millones de dólares y en el gasoducto y todo el trabajo que se hará a partir de los barcos de licuefacción van a ser alrededor de 24.000 millones de dólares más. Pero de todo esto la provincia va a recibir apenas 2,75 millones de dólares anuales en concepto de pago de canon, tasas y regalías. Esto porque está el famoso RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que baja de manera impresionante la cantidad de impuestos que pagan las empresas para invertir en distintas provincias. Pero para que tengamos una idea de lo que significan 2,75 millones de dólares en un presupuesto anual de la provincia, les cuento que para el pago de una masa salarial mensual de todo el estado rionegrino se gastan aproximadamente 89 millones de dólares. Es decir que el ingreso en ese sentido de la actividad económica de estas grandes inversiones para el Estado provincial es realmente muy bajo. Por lo tanto, el único negocio, digamos, en términos políticos que tiene para hacer el gobierno aquí es que estas empresas generen trabajo, le den trabajo a los rionegrinos. Para eso deben las empresas escaparle al paradigma del enclave. Y allí es donde Viedma y el Valle Inferior deben ayornarse, actualizarse y pensar en estas inversiones como una oportunidad para su propio desarrollo. El informe también repasa los números del INDEC para con Viedma. Viedma, junto a Carmen de Patagones, en tanto conglomerado vecinal, es uno de los sectores, una de las regiones que el INDEC mide a través de la encuesta permanente de hogares para que se conozcan sus niveles de ingresos, su nivel de vida, su nivel de ocupación y a partir de ahí, junto con otra enorme cantidad de conglomerados en la Patagonia y en el resto del país, se sacan los promedios nacionales que todos conocemos. En ese sentido, Viedma y Patagones tienen una desocupación bajísima, del orden del 2%, pero esto se vincula con un problema que tiene Viedma y Patagones, que tiene una desocupación bajísima, como decíamos, pero por otro lado, también tiene una pobreza altísima en relación al resto del promedio nacional y de los demás conglomerados incluso de la Patagonia. Es decir, si uno toma y da por válidos los números del INDEC,
Viedma y Patagones tienen muchos trabajadores y a la vez muchos pobres. Por lo tanto, tiene trabajadores pobres. Y por supuesto que el peso del Estado en esto es central. En momentos donde los trabajadores de la administración pública están sufriendo dificultades salariales, en Viedma se resiente particularmente. Pero no solo eso, el Estado, cuando no es el empleador, también suele ser el principal cliente de las empresas privadas radicadas en Viedma y Patagones. Por lo tanto, ante cualquier crisis del Estado o ajuste en el Estado, sufre toda la economía de Viedma y de Patagones. Entonces ahí aparece un desafío trascendental, que es cómo le damos servicios a Sierra Grande, a San Antonio desde Viedma, que están a 2 o 3 horas de auto. Este estudio de la consultora Praxis que mencionamos afirma que Viedma está en condiciones de proveer servicios profesionales, algo de capacitación por la vía de las universidades y también algo de tecnología. Esto es bastante poco, pero además entraña un riesgo importante porque todas estas habilidades que podría requerir el sector energético y que podría brindar Viedma de alguna forma, también se dan en un contexto de fuerte competencia con Puerto Madryn, con Neuquén, con la propia capital federal. Y ahí está el problema de que Viedma quede como espectadora de un desarrollo del que no participe. En cambio, sería mucho más fácil para Viedma insertarse en ese esquema de crecimiento económico o de inversiones económicas en San Antonio y Sierra Grande a partir de la producción que tiene en su valle irrigado. Y cuando decimos Viedma también debemos sumar, por supuesto, a Guardia Mitre y a General Conesa. Todo el valle inferior del Río Negro está en condiciones, vía la inversión que ha hecho el Estado durante tantos años, de poder brindar alimento a los miles de trabajadores que se supone estas grandes inversiones van a atraer para el sudeste rionegrino. En el valle inferior hay ganadería, hay lácteos, hay frutos secos, horticultura intensiva y hasta puede haber turismo porque esos trabajadores que lleguen, probablemente con sus familias, también tendrán días y momentos de descanso y ocio donde el valle inferior puede transformarse en un momento de esparcimiento. Y el IDEVI es importante, tiene 24.000 hectáreas bajo riego que generan una inyección, un movimiento económico anual en la región de alrededor de 35 millones de dólares. Pensemos de vuelta en los números en los que hablábamos respecto de, por ejemplo, la recaudación que va a tener el Estado con estas grandes inversiones, 2,7 millones de dólares. Solo el IDEVI genera 35 millones de dólares para esta región por año. Por lo tanto, estamos hablando de un muy interesante aporte que hacen los productores de esta región para la economía de la provincia en general. La verdad que probablemente entre los sectores empresariales y los sectores políticos, dirigenciales, estén viendo que esta oportunidad puede aprovecharse a partir del IDEVI. De todas maneras, este estudio de esta consultora que mencionamos al principio puede generar algún movimiento que nos ayude a pensar o a repensar el rol de Viedma en tanto desarrollo productivo más allá y más acá de la administración pública.